Entonces dice, si gustan anotar, un tanque de 50 pies cúbicos contiene inicialmente aire a 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Absolutos y 60 grados centígrados. Se retiran de él 5.66 5.66 metros cúbicos de aire a 1.06 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Absolutos y 32 grados centígrados. ¿Cuál es la presión del aire que queda en el tanque? Si su temperatura es de 54 grados centígrados, entonces nos dice que se trata de un tanque que tiene 50 pies cúbicos. Que contiene inicialmente aire entonces en el estado inicial, en su estado inicial contiene aire a 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces sería la presión. En el estado inicial podemos decir que es el estado 1. Podemos decir presión 1 igual a 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado.
Y también nos da también otro dato de la temperatura 1, temperatura en su estado inicial es igual a 1.06 kilogramos, es igual a temperatura 60 grados centígrados. Y ahora dice que se retiran 5.66 metros cúbicos. Aquí como vemos que nada más una unidad nos da en pies cúbicos el volumen inicial, y el otro volumen y las otras unidades están en unidades del sistema internacional. Entonces lo podemos convertir en 50 pies cúbicos a unidades del sistema internacional para que lo resolvamos todo en unidades congruentes. Sí, entonces nos dice que se extrae o se retiran cierto volumen a cierta presión y temperatura, una cierta cantidad de aire a cierto volumen. Si se retira, bueno, cierta cantidad, de hecho nos dan el volumen, se retira cierta cantidad que puede ser en masa, nos dan el volumen y nos dan la presión y la temperatura de esa cantidad de aire que se retira. Entonces eso le podemos llamar masa extraída. Entonces, por esta masa extraída que se obtuvo o que se retiró del tanque, nos da aquí también sus propiedades. Esas serían las propiedades de ese aire que se retira, y eso es lo que corresponde a una presión. Podemos poner presión, su índice E de la presión de la masa extraída, nos dice que es 1.06 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y temperatura 32 grados centígrados. También el volumen extraído es igual a 5.66 metros cúbicos. Lo que conocemos del volumen que se retira del tanque. Entonces podemos también, tenemos casi todas las demás unidades en el sistema internacional, nada más tenemos el volumen inicial en pies cúbicos. Entonces vamos a convertir estos pies cúbicos a metros cúbicos. Y sería el volumen 1, el volumen inicial, que es de 50 pies cúbicos. Y esto lo multiplicamos por el factor de conversión, que sería
pie 0.3048 metros al cubo. Entonces, ¿cuánto daría el volumen inicial en metros cúbicos? 15.24. 15.24 metros cúbicos. ¿Sí les da eso a todos? A mí me dio 1.4. Sí, profe, no lo elevé al cubo. Era 1.41. ¿Cuánto es entonces? ¿Cuánto da entonces el volumen de metros cúbicos? 1.404. 1.404. Entonces sería el volumen inicial. Tenemos este volumen inicial. Se extrae cierta cantidad que tiene un volumen de 5.66 metros cúbicos a esta presión. O sea, ahí podemos ver que, por ejemplo, el volumen que se extrae es de 5.66 metros cúbicos y el volumen inicial es de 1.4. Se extrae un volumen aparentemente mayor que el volumen que había inicialmente. Sin embargo, las condiciones de presión y temperatura son diferentes. Entonces ahí que podemos ver que esta masa de aire que se extrae tiene un volumen mayor, pero porque tiene una presión menor y una temperatura menor, o sea, se expandió. Después de que se extrae, se expandió y por eso tiene un volumen mayor, pero disminuyó su temperatura y su presión. El volumen inicial es nada más 1.4 metros cúbicos, pero tiene una mayor presión y una mayor temperatura. Entonces, sus condiciones son diferentes, sus propiedades de ese estado. Entonces, después de que se extrae esa cantidad de aire, nos queda o nos dice que cuál va a ser la presión que queda en el tanque si la temperatura es 54 grados centígrados. Entonces, ahí lo que nos dicen es que en un estado 2, un estado final, un estado 2, y la temperatura es igual a 54 grados centígrados. Y ahora necesitamos saber cuánto es la presión final en el estado 2, cuando después de que se extrajo ese volumen o esa cantidad de aire, lo que nos queda va a quedar a otra temperatura, otra presión. Entonces ahí es van a cambiar sus propiedades, cambia su presión y cambia su temperatura, el volumen. El volumen, ¿cuál sería el volumen 2?
Mm, sí, aquí no sabemos exactamente cuál es el volumen 2. Tampoco nos pide, pero podemos, podemos conocer o podemos calcular para para esta masa que se extrayó, ¿no? Para esta masa que se extrajo, podemos calcular su masa. De hecho, tenemos la presión, temperatura, el volumen, podemos obtener la masa que se retiró, y también podemos calcular la masa inicial en base a las condiciones iniciales para poder obtener la masa final que nos queda, y de esa manera poder conocer otra propiedad acerca del estado final, con lo cual podremos determinar el estado final, porque cabe recordar que habíamos mencionado que para determinar el estado de un sistema requerimos conocer dos propiedades. Entonces, por ejemplo, aquí para conocer en el estado 2 conocemos la temperatura 2, y no conocemos la presión, y no conocemos aparentemente el volumen. No nos menciona si es un tanque rígido y que no cambia su volumen. Entonces, suponiendo que no fuera el caso, si fuera el caso, entonces su volumen se mantendría constante y conoceríamos el volumen, la presión, pero como cambia también su masa, porque se extrajo una cierta cantidad, entonces cambió la masa que había inicialmente, y la masa que hay al final también cambió. Entonces, para poder conocer otra propiedad, vamos a partir de la masa y las propiedades del aire que se retiró. Conocemos aquí sus propiedades, podemos determinar su masa para ver de lo que había menos lo que se retiró, cuánto queda al final. Entonces, para el caso de la masa extraída, podemos conocemos su presión, su temperatura y su volumen. Entonces podemos utilizar la ecuación general del estado del gas ideal, el cual nos dice que nos diría que la presión por volumen es igual a masa por la constante por la temperatura. Vamos a poner aquí la presión de la masa extraída sería igual al volumen. Por el volumen extraído, la masa extraída, la constante del gas, en este caso aire. Aquí en este caso, cuando utilizamos esta constante de un gas, en lugar de la constante universal de los gases, que utilizamos la constante de un gas en particular, es cuando estamos utilizando la masa en lugar de n, el número de moles. Entonces, también podemos utilizar esa otra forma de la ecuación general de estado de los gases ideales. En lugar de la constante del aire podemos utilizar RU, pero en este caso tendremos que utilizar N y necesitaríamos conocer el número de moles, el cual podríamos llegar a conocer conociendo, dado que conocemos más bien lo tendríamos que obtener también. Y para ello tendríamos que conocer el peso molecular. Entonces, por eso resulta ser más práctico en ocasiones cuando conocemos ya sea la densidad o la masa, o que queremos conocer la masa o la densidad,
utilizar la constante del gas en particular del cual estamos tratando. Entonces ahí tenemos eso por la temperatura también. La temperatura también sería la temperatura del gas que es extraído. Entonces, es a partir de ahí, de esa ecuación, podemos, decimos, conocemos la presión, el volumen, la constante del gas la conocemos o la podemos buscar de la tabla, y la temperatura también la conocemos. Entonces podemos determinar la masa. Entonces la masa extraída sería presión extraída al volumen extraído entre la constante por la temperatura. Aquí podemos sustituir los valores que conocemos. Será la presión extraída o la presión del aire extraído sería 1.06 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado por el volumen por 5.66 metros cúbicos entre la constante. Y podemos buscar la constante, que creo que la habíamos utilizado también para el ejercicio anterior, o bien podemos volver a regresar a buscar en las tablas, pero creo que en la ocasión anterior habíamos utilizado la constante del aire en unidades del sistema internacional, y ahora vamos a utilizar la constante para el aire, pero en unidades del sistema internacional. En el caso anterior creo que lo utilizamos para unidades del sistema inglés. Entonces, vamos a buscar en este caso para el aire la constante 0.2870. .2870, nada más que estas unidades están, bueno, hay que ver que las unidades estén congruentes. Las unidades de este valor correspondientes son kilojoules por kilogramo grado Kelvin. Entonces, por la temperatura, también aquí es temperatura absoluta, temperatura 1,
es temperatura absoluta que nos da 60 grados centígrados más, para pasarlo a grados Kelvin sería 60 más 273, sería 333 grados Kelvin. Entonces ahí nada más hay que ver que nos queden las unidades congruentes. Profe, su micro está apagado. Mm, Sí, bien. Sí, entonces aquí decimos, entonces hay que ver que las unidades estén congruentes. Y aquí, por ejemplo, el centímetros cuadrados hay que multiplicar por la unidad, el factor de conversión correspondiente, que sería un centímetro igual a 100 centímetros al cuadrado. Bueno, todo elevado al cuadrado, entonces sería un metro, 100 centímetros y todo elevado al cuadrado. Eso sería para que se cancele con los centímetros cuadrados. Y también aquí las unidades de otra unidad, necesitamos aquí las unidades de kilogramo fuerza. Habría que convertirlas a unidades de Pascal, entonces, para que estén congruentes. Es decir, a Newton a Newton básicamente, los kilogramos fuerza. Entonces, ¿cuánto es un kilogramo fuerza? Es igual a 9.8 Newton. Sí, sí, corresponde a 1.8. Entonces aquí también hay que multiplicar por un kilogramo fuerza, corresponde a 9.8 Newton. Entonces, debemos obtener ese valor que nos daría el valor de la masa que se obtuvo, la masa extraída. ¿Cuánto les daría el valor para la masa extraída? Yo creo que está mal el valor de la temperatura. La temperatura, ¿cuánto debería ser? 105.
305. No había nadie en la calle. Sí, entonces aquí la temperatura es la temperatura para la masa extraída del aire extraído. Entonces sería 273 más, es 32 grados centígrados. Sí, ahí había visto, había confundido con la temperatura de 60 grados que corresponde al otro volumen inicial, pero estamos considerando aquí la temperatura del aire extraído, que es de 32 grados centígrados más 273, efectivamente es 305 grados Kelvin. Entonces, así como quedaría de esta manera el valor de la masa extraída. Da 6.72 kilos. 6.72, perdón. Profe. $6.72 kilogramos. Entonces, si conocemos la masa que se retiró, también podemos obtener de la misma manera la masa inicial. Entonces, para el caso de la masa inicial sería la masa en el estado 1, la masa 1. Conocemos la presión, volumen, temperatura. Podemos conocer entonces, sería la presión 1 por volumen 1 entre la constante del aire por la temperatura 1. Y podemos también aquí sustituir los valores que nos dan de 7 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado por la temperatura, por el volumen 1, que es de 1.4 1.404 metros cúbicos. También aquí podemos multiplicar por los factores de conversión para utilizar las unidades congruentes, que sería un metro, 100 centímetros, todo esto elevado al cuadrado, luego por 1 kilogramo fuerza igual a 9.8 newton. Eso dividido entre la constante, que sería el mismo valor que utilizamos en el caso anterior, que es la constante del aire que buscamos de las tablas, sería el mismo valor, 0.2870. Sobre kilogramo grado Kelvin por
Este sí sería de 303 grado Kelvin. ¿Cuánto daría el resultado para esa masa 1? Diez punto 16 kilos. Entonces decían que 10.16 kilos. Profe, pero la temperatura sería 333, ¿no? Sí, 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 perdón. Y arriba, bueno, en la primer masa me dio una cantidad diferente. Es que la Eh, constante del aire que tiene es en gramos y en kilogramos sería 287. La constante en kilogramos. Sí, también la constante aquí tenemos en kilojoules. Aquí debería, para que esté congruente, debería de ser en joules. Entonces habría que también multiplicar por cuánto, por 1000 o por sí, para que sea 287 sería. Aquí tenemos 0.287, en kilojoules sería 287 joules, sí. Entonces, sería así. Entonces la constante debería de estar en unidades también congruentes, o sea, en joules. Entonces, sí, ahí habría que utilizar el 287 y ya utilizando así los valores, sí da este resultado. Sí, profe, así los puse. Entonces, sí está así bien el resultado. Sí, entonces tenemos una masa inicial en estado 1 de 10.16 kilogramos y se extrae 6.72 kilogramos. pero cambiando la temperatura ya sería otra masa, sería 10.07, profe. 0.07 aquí.
10.07 kilogramos. Entonces ya sería masa 1, 10.07. Entonces conocemos la masa inicial y la masa que se extrae. Entonces la masa final, o masa 2, lo que queda en el tanque al final va a ser masa 1 menos masa extraída. Esto nos daría 10.07 menos 6.72 kilogramos. Entonces, ¿cuánto daría la masa final? $3.35. 3.35 kilogramos. Entonces ya conocemos la masa final también para este estado 2, para este estado final. Conocemos la masa, la temperatura, buscamos la presión y también necesitamos conocer necesitaríamos conocer el volumen para poder determinarlo, o lo podemos determinar así nada más si utilizamos la misma forma de la ecuación general del estado del gas ideal, que es presión volumen sobre la constante por la temperatura. Tenemos la temperatura, tenemos la masa, entonces buscamos determinar la presión y el volumen. Podemos entonces también considerar que es el mismo que el volumen inicial, es decir, se mantiene constante. Es un tanque rígido básicamente. Entonces podemos decir que el volumen 2 es igual al volumen 1. Se mantiene constante este volumen debido a que es un tanque rígido. Sí, entonces también aquí cabe mencionar que el volumen total, este es volumen total, se requiere el volumen específico, conocer el volumen específico para poder, o la densidad, para conocer el estado del sistema. Nada más conociendo el volumen total no sería suficiente para conocer el estado del sistema. Sería que el volumen total es una propiedad extensiva, entonces sí necesitamos una propiedad intensiva para conocer el volumen, el estado del sistema, con dos propiedades nada más. Y entonces, conociendo la masa final, sí podemos ya conocer el estado final del sistema. Entonces aquí sería utilizando la misma ecuación de los gases ideales. Entonces ahora resolvemos para la presión. La presión 2 sería igual a
masa 2 por la constante, por la temperatura 2 entre entre el volumen 2 que decíamos es igual al volumen 1. Aquí podemos sustituir los valores, la masa 2 que obtuvimos, 3.35 kilogramos por la constante del aire, que también la podemos poner en 287. Sobre kilogramo grado Kelvin por la temperatura 2, que es nos da de 54 grados centígrados. Si hay que pasarlo a grados Kelvin, sería 54 más 273, sería 317. O 327. Más bien, sí, todo eso dividido entre el volumen 2, que decíamos es igual a volumen 1, y sería 1.404 metros cúbicos. Entonces la presión 2, ¿en cuánto daría? $223.85 kilonewtons 200, de pascales. ¿cuánto entonces, perdón? 223.85. 23.85 Pascal. Los pascales ya lo cambié. Ahí ya estaría en kilopascales, ¿no? Pascales. En kilopascales, entonces. Les da ese resultado. Todos. Profe, ¿es 3.35 o 3.25? ¿En dónde? En la parte de arriba, en la masa 2. Ah, pero acá lo tengo. 3.35. Sí, 3.35 kilogramos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, está bien. ¿Por qué dijo que el volumen 2 es igual a volumen 1? Es un tanque rígido que no cambia su volumen. Sí, Eh, sí, el volumen 1 es 1.404 metros cúbicos que nos lo dan. ¿Eso aplica aunque el volumen que se retiró es mayor? Eh, sí, porque
el volumen que se retiró es mayor, pero porque se expandió el gas. En sí, la masa que se retiró es menor que la masa inicial. Sí, el volumen sí puede ser mayor, porque si se disminuye la presión, se expande y aumenta el volumen, pero la masa sí es una parte nada más de lo que había inicialmente. Es menor la masa que se retira que lo que había. Ah, ok, gracias, profe. Sí, ahí se expande. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio para terminar lo de los gases ideales o para continuar con el siguiente tema. Vamos a anotar, por favor. Dice, un sistema consiste de dos recipientes A y B con una válvula de conexión. El A contiene 15 pies cúbicos de nitrógeno a 220 psi A ¿A cuánto, profe? 220 psi A, o sea, absoluto. Y 100 grados Fahrenheit. En el B hay 2 libras de nitrógeno a 80 psi-A y 60 grados Fahrenheit. Después de que se abre la válvula, la temperatura de equilibrio resultante es de 90 ¿Podría grados repetir esa Fahrenheit. parte, por favor? Perdón, sí, después de que se abre la válvula, la temperatura de equilibrio resultante es de 90 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la presión final? Entonces aquí nos dice que se trata de un sistema que consiste de dos recipientes A y B. Son dos recipientes que están conectados por una válvula.
tubería, digamos, pero con una válvula entre ellos. Entonces tendríamos ahí un sistema que consiste de estos dos recipientes que están unidos, pero existe una válvula de conexión entre ellos, la cual se puede abrir o se puede cerrar para conectarlos o desconectarlos. Entonces nos dice que entonces un recipiente A y un recipiente B. Para el recipiente A nos dice que sus propiedades o sus datos, los valores son el volumen de este recipiente es de 15 pies cúbicos. La presión nos dice que la presión nos dice que es de 220 PSI. O sea, presión absoluta ya. Ahí ya no hay que sumarle, bueno, la presión que vamos a utilizar es la presión absoluta. Ahí ya lo tenemos en presión absoluta. Y la temperatura de 100 grados Fahrenheit. Por el caso en el recipiente B nos dice que hay 8 libras. Y sería masa. Masa en el recipiente B es igual a 8 libras masa. Debería de ser porque es masa de nitrógeno. Sí, en ambos lados el gas que hay en ambos recipientes es nitrógeno, y entonces nos dice que la masa es de 8 libras y la presión de 80. Y la temperatura 60 grados Fahrenheit. Entonces ya con eso tenemos estos valores para determinar, dice, cuál es la presión final. Entonces buscamos la presión final después de que se abre la válvula y se conectan. O sea, inicialmente cada uno tiene estos valores. Sin embargo, se abre la válvula. ¿Y qué va a suceder cuando se abre la válvula? Que se van a quedar unidos estos dos recipientes y van a cambiar sus propiedades. Como uno tiene más presión que el otro, van a alcanzar un estado de equilibrio en donde todo el sistema tenga la misma presión. Entonces, la presión final es la que hay que determinar. ¿Cuál es la presión final cuando después de que se abre la válvula y se juntan los gases que hay en los dos recipientes? Entonces van a obtener esa misma presión. Esa sería la presión final para todo el sistema.
también nos dice que después de que se abre, la temperatura de equilibrio resultante o temperatura final es igual a 90 grados Fahrenheit. Entonces ya si conocemos la temperatura para el estado final y necesitamos otra propiedad intensiva para conocer su estado. Entonces, determinar todas las demás propiedades. En particular, necesitamos conocer la presión, que es lo que nos pide. Entonces, para conocer la presión también podemos utilizar la ecuación de estado del gas ideal. Sin embargo, como nada más conocemos la temperatura, nos faltaría conocer el volumen, pero el volumen sí lo podríamos obtener si sería el volumen total, el volumen A más el volumen B. Una vez que se abre la válvula y se juntan los dos gases, el volumen total dado que quedan conectados los dos tanques, el volumen total va a ser igual a la suma de los dos. Entonces el volumen final sería igual al volumen A más el volumen B. Entonces ahí nada más que no conocemos exactamente el volumen B porque no nos los dan, nada más nos dan el volumen A. Para el caso del volumen B necesitamos calcularlo porque no nos dicen. Entonces necesitamos obtener el volumen B. Ese lo podemos obtener mediante también la ecuación del estado del gas ideal. En este caso conocemos tres propiedades. Tenemos la masa, bueno, la masa es extensiva, entonces, pero en sí conocemos la presión, la temperatura y también conocemos la masa que también está incluida en la ecuación de estado del gas ideal. Entonces podemos decir que por el volumen, entonces como conocemos que la ecuación de estado del gas ideal es presión por volumen es igual a M RT, de aquí despejamos el volumen, nos quedaría que el volumen es igual a M en B, el volumen B es la masa del volumen B por la constante, esa sería la constante del nitrógeno, la constante correspondiente del nitrógeno por la temperatura en B, y esto dividido entre la presión en el estado recipiente B. Y decíamos, conocemos todos estos valores, nada más necesitamos conocer la constante R para el nitrógeno, y también esto lo estaríamos buscando de la tabla. Nos vamos a buscar rápidamente en la tabla. Aquí estamos manejando unidades del sistema inglés, entonces vamos a buscar en la tabla que nos dé en estas unidades para no tener que convertir. De otro modo tendremos que realizar la conversión correspondiente. Entonces buscamos aquí para el nitrógeno, nos da esta de 0.3830, pero también hay que ver que sus unidades son PSI, P cúbico, libra masa, grado Rankine. Entonces 0.3830
y sus unidades PSI, pie cúbico. Entre libra masa grado Rankine. Entonces sería el valor de la constante. Entonces decíamos, conocemos la masa, la temperatura, la presión y la constante. Entonces podemos sustituir ahí para obtener el valor del volumen para el estado B, que sería entonces 8 libras masa por una constante de 0.3830 PSI pie cúbico sobre libra masa grado Rankine. Todo esto por la temperatura. Ya sustituimos el valor de 60 grados Fahrenheit convertido a grados Rankine sería más 460 es 520. Y esto dividido entre la presión de 80 PSI A. Entonces ahí nada más vemos si las unidades están congruentes. Tenemos libra masa, grado Rankine, PSI y pie cúbico. Entonces sería de esa manera podemos obtener el volumen B. ¿Cuánto sería el valor? Creo que aquí mencionaba que era 2 libras masa, no es 8, es 2. Aquí también creo que aquí este es 2 libras masa. La masa en B es lo que aquí puse este valor de 8, pero dice que es de 2 libras masa, entonces este de aquí de 8 debe ser 2. Se me salió de mi clase. Sí, entonces, ¿cuánto daría el resultado para el volumen B? Me salió que es 4.979. 4.979
Y sería pies cúbicos. Podríamos determinar el volumen final. Sería volumen A más volumen B, sería 15 más 4.979. Pies cúbicos. ¿Cuánto sería el volumen final? 19.969. 9.969. 79. 79. Pies cúbicos. Y entonces tendríamos el volumen B, tenemos el volumen final, tenemos la temperatura final, la presión final también. Podríamos determinar la masa final también para poder determinar la presión final. Entonces tenemos la masa B, pero no tenemos la masa A. Entonces podremos determinar la masa en A. ¿Cuál sería también con la misma ecuación de estados de gas ideal? Entonces de aquí, de esta ecuación, despejamos la masa, sería presión por volumen entre RT. Presión A por volumen A entre la constante que es la misma constante y la temperatura en A. Entonces ahí sustituimos los valores, sería 220 PSI A o PSI absoluto tenemos la presión, el volumen de 15 pies cúbicos. Esto dividido entre la constante, que sería el mismo valor que utilizamos en el caso del volumen B, sería 0.3830 PSI pie cúbico sobre libra masa grado Rankine. Todo esto multiplicado por la temperatura, que es 100 grados Fahrenheit, más 460 sería 560 grado Rankine. Y esto nos da un valor de cuánto nos daría para la masa A. 15.38. 15.38. 38 y sería, ¿qué unidades ahí tenemos? Libra masa, entonces sería libra masa, porque ya tenemos ahí unidades de libra masa. Todos los demás unidades están congruentes, PSI, pie cúbico, se cancela, y grado Rankine también.
Entonces nos quedan nada más las libras masa que ya estaban allí. Nos conocemos la masa en A, conocemos la masa en B, podemos conocer la masa final sería masa A más masa B, que sería la masa B nos las dan desde 2 libras masa y la masa A la calculamos, entonces sería 15.38 más 2 libra masa. Entonces la masa final, ¿cuánto sería? 17.38 libras masa. Entonces ya conocemos la masa final, tenemos el volumen final, la temperatura final, podemos obtener ahora sí la presión final utilizando también la ecuación de estado del gas ideal. Entonces de aquí de esta ecuación de estado del gas ideal ahora necesitamos despejar la presión. Sería presión es igual a MRT entre V. Sería la presión final es igual masa final por la constante por la temperatura final entre el volumen final también. Entonces ahí podemos sustituir los valores. La masa final es 17.38 libras masa por la constante, que también es la misma que para el caso de MA y B, sería 0.3830 PSI pi cúbico sobre libra masa grado Rankine. Esto multiplicado por la temperatura final que nos las dan. Temperatura final 90 grados Fahrenheit, que convertido a grados Rankine sería 460 más 90, 550 grados Rankine. Todo eso dividido entre el volumen final que también lo calculamos y que nos dio de 19.979 pi cúbico. Vamos a ver cuánto daría el valor para la presión final. 183.24. 183.24 y serían PSI. PSIA también. Aquí tenemos también las unidades, se cancelan libra masa con libra masa, grado Rankine con grado Rankine, pi cúbico con pi cúbico, nos queda nada más PSI. Y sí, de hecho, entonces sería nada más, sería PSI, y decíamos la presión que se utiliza para realizar los cálculos es la presión absoluta. Entonces, en ocasiones, ya sea que nos mencionen si es presión absoluta, la presión que nos dan es presión absoluta, si no nos mencionan, o que nos mencionen que es presión manométrica. Entonces, dependiendo si nos los mencionan o no, podríamos necesitar sumar la presión atmosférica o no necesitar sumarla si ya nos las dan en presión absoluta.
Mm, sí, entonces, básicamente eso es lo que... sí, entonces sería para lo que corresponde a gas ideal, también entonces vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy y para la próxima estaremos viendo factor de compresibilidad o calores específicos, otras ecuaciones de estado, para después pasar con lo de sustancia pura. Entonces, por hoy ahí vamos a dejar hasta aquí. Vamos a pasar lista nada más. Alcaide Hernández, Anteles Licona, Presente. Bautista Muñoz, Presente. Castillo Castro, Presente. Cureño Vázquez, Me dijo que no tiene internet, profe, porque está, bueno, vive en Tula y se les fue el internet. sí, sí, ahí están ahorita con los problemas allá. Entonces, bueno, sí. Echeverría Coronel, Hernández García, Presente. Profe Echeverría también se le fue su internet. mm, bueno, sí, entonces, sí, está bien. Hernández Limón, Presente. Hernández Montaño, Presente. Hernández Rodríguez, Hernández Sierra, Profe, él tiene problemas con su conexión igual desde allá de Tula. bueno, sí. Hidalgo, Juárez Rosas, Presente. Larieta Caballero, Si me escucho, ya es como que anda fallando mi internet. sí, sí. López Castillo, También le está fallando el internet, profe. También es de por allá por Tula. Martínez Villeda, Presente, profe. Mejía Sánchez, Presente. Mendoza Altamirano, Presente. Morales Padilla, Presente. Holguín García, Profe, a él también le está fallando su internet. Ortiz Ramírez,
Pérez Campos, Presente. Pérez Ibarra, Presente, profe. Pérez Tamayo, Presente. Ramírez Peña, Presente. Rosales Montiel, Presente, profe. Sánchez Oropesa, También, profe, también vive por Tula. sí. Vital Espejel, Presente, profe. sí. Falta, ¿quién falta en la lista? Pérez Cerón, profe. Pérez Cerón. Sí. Sí, entonces serían todos. Sí, entonces, ahí le dejamos por hoy, entonces sería todo por hoy. ¿Algún comentario? Profe, Sí. sí me puso. Sí, sí, sí. Sí, Larieta Caballero. Ujú. Sí, entonces, sería todo. Entonces, nos vemos la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Sí, hasta luego.